Cardióloga infantil de acá de la sección de cardiología, y en este último tiempo me estoy dedicando a la parte de arritmias. Los chicos me llamaron para hablar un poco de los estudios complementarios y la estimulación cardíaca en la recuperación cardiovascular. Sé que todavía no tuvieron la clase de electro, con lo cual hay cosas que algunos van a saber y otras frenamos y repetimos, ¿sí? Básicamente los estudios que se utilizan son el Holter, la ergometría, que es para un paciente que ya obviamente no está en su recuperación, y los distintos tipos de estimulación cardíaca, que son los distintos tipos de marcapasos que ya los vamos a ver. Se denomina Holter una prueba diagnóstica que consiste en la monitorización ambulatoria del registro electrocardiográfico por un tiempo prolongado, habitualmente unas 24 horas, en una persona durante su actividad diaria y habitual. Suele emplearse en pacientes con sospecha de arritmia cardíaca o para diagnosticar una isquemia silente en varios canales simultáneos, por lo general 3, lo que permite una mejor visualización de los eventos. Debido a que el corazón late en promedio a 100.000 veces por día, la información obtenida es aproximadamente equivalente a 3.000 electrocardiogramas. El monitor registra la frecuencia y el ritmo cardíaco en el momento en que el paciente siente dolor en el pecho, tiene síntomas de arritmia. Y acá vamos a frenar un poquito. ¿Sí? La idea del Holter es que el paciente está haciendo su actividad habitual, ¿sí? En chicos que están más bien ambulatorios. ¿Por qué aclaro esto? Porque los pacientes que están en una recuperación cardiovascular están monitorizados, con lo cual yo voy a tener un registro eléctrico a las 24 horas, por lo menos de un canal, ¿sí? Y acá la importancia de, si uno no necesita estar viendo las 24 horas el monitor, pero sí, si el paciente en ese momento tuvo alguna arritmia o refiere a algún tipo de dolor precordial o algo que le llame la atención, ustedes anotar el horario o poner que los monitores, muchos tienen, los que tienen papel, se puede registrar en el momento en el electro y se puede mostrar, ¿sí? Esto es importante aclararlo. En cuanto a lo de arritmia cardíaca o diagnóstico de una isquemia silente, lo de la isquemia es más para los adultos que cursan infarto. Nuestros chicos se pueden infartar, obviamente, es menos probable si los pacientes que tienen en la recuperación por reimplante de las coronarias, tienen sospecha de se pueden infartar, pero no es lo común, no es lo que buscamos comúnmente en un Holter. Acá les muestro cómo sería. El monitor tiene entre 5 y 7 cables denominados derivaciones, ¿sí? Acá se los muestro, ¿sí? Acá hay 4 y del otro lado se pone el resto, ¿sí? Depende del Holter, cuántos canales tenga el Holter, la cantidad de cables, ¿sí? Hay de 2 canales, 3 canales, 12 canales, en general se usan 7 cables, ¿sí? Las derivaciones se conectan con discos de metal denominados electrodos, que son estos, los cuales se colocan en el pecho conectados al Holter del tamaño de un teléfono móvil, que es el aparatito. Los electrodos son muy sensibles y pueden captar los impulsos eléctricos del corazón. Y el monitor graba los impulsos brindando un registro de la actividad eléctrica del corazón durante las 24 horas. Entonces, acá tenemos el aparatito, ¿sí? Los cables, los electrodos, el registro eléctrico, ¿sí? Acá se ven los cables con los distintos colores. Cada marca tiene sus colores y su modo de ponerlo. Siempre, en general, vienen registrados como para que se muestre en la computadora, cuando uno hace la lectura, que acá se ven los 3 canales, ¿sí? En general vienen seteados como B1, B5, B6. Eso es como viene seteado el aparatito. Uno puede cambiar y puede modificar dónde le ponen los electrodos para cambiar las derivaciones. Nosotros en pediatría intentamos usar D2, B1, porque para pediatría la B1 es muy importante, y B5, que sería una precordial izquierda y para monitorizar la actividad eléctrica izquierda del corazón. Entonces, las indicaciones más frecuentes son evaluación de síntomas que pueden estar relacionados con arritmias, detección, cuantificación y mecanismo de las arritmias, evaluación de riesgo en pacientes con arritmias sintomáticas y asintomáticas, evaluación de la eficacia de la terapia antiarrítmica, evaluación del funcionamiento de los marcapasos y detección de isquemia miocárdica. Acá les traje un registro solo para que
para que vean cómo se ven los 3 canales, ¿sí? Acá viene un ritmo sinusal y tiene extrasístoles, que son estos latidos que son distintos al latido este finito, ¿sí? Que es el normal, lo mismo acá, ¿sí? En las extrasístoles, duplas. Y otra cosa importante para ver son las bradicardias o pausas, ¿sí? Eléctricas. Acá hay un latido, acá se ve que hay P's, ¿sí? Ahí se ven los distintos registros de P, pero no tienen QRS, con lo cual, ¿sí? Acá algo está pasando que no está pasando el impulso desde las aurículas a los ventrículos. Entonces, algunas consideraciones especiales. Los electrodos deben estar pegados firmemente al tórax para que la máquina obtenga un registro preciso de la actividad eléctrica. Fundamental, porque si no, no se ve nada. Al estar usando el dispositivo se debe evitar mantas eléctricas, áreas de alto voltaje, imanes y detectores de metales. Volvemos a lo mismo. En la recuperación nosotros tenemos esto y hay mucha interferencia. Uno sabe que cuando lee un holter de un paciente que está internado en una recuperación cardiovascular, una terapia intensiva cualquiera, va a tener interferencia. Por eso que no es un gran elemento para usar en un paciente que está monitorizado las 24 horas, ¿sí? Es muy importante que la persona lleve un diario de los síntomas, el cual debe incluir la fecha, hora del día, tipo y duración de los síntomas. Acá está bueno que enfermería, en el caso del paciente internado, se encargue de que si de repente ve, no importa el diagnóstico específico de la arritmia, pero si de repente ve que en el monitor cambió algo y el paciente tiene el holter puesto, anotar la hora, ¿sí? Y avisar, por supuesto, pero anotar la hora, entonces uno cuando lo lee va específicamente a buscar la hora y qué pasó y cómo arrancó y si terminó o no terminó, ¿sí? Entonces eso facilita mucho la lectura y no tenés que estar escaneando 24 horas latido por latido. Bueno, ¿alguna duda de holter? ¿Algo que quieran preguntar? Pregunten. Pregunten sin problema. Pregunten ahora. No importa, si no, al final de la clase, pero la idea es que más o menos les quede... Es importante que la persona que tiene puesto el holter esté en actividad. Claro, la idea es, por eso, son dos cosas distintas. Si uno busca ambulatorio una arritmia que el paciente de repente te dice, siento palpitaciones y tiene un electro normal, sí, entonces vos le pones un holter. La idea es que haga su actividad física habitual. Si anda en bicicleta, que ande en bicicleta. No se puede bañar, lógicamente, claro, pero después que tenga una vida normal, que vaya al colegio, que haga danza, si hace danza, entonces uno ahí... dentro de sus 24 horas habituales busca a ver alguna arritmia. Y si tuvo o no palpitaciones, que registre la hora. Porque a veces los pacientes te refieren que tienen palpitaciones, te dicen la hora, y esas palpitaciones que ellos sienten en realidad son taquicardias sinusales. Son taquicardias normales y habituales para la actividad que está haciendo en el momento. ¿Se entiende? Entonces por eso es importante que uno conecte los síntomas con el registro del momento. ¿Qué ¿sí? otros síntomas puede ser aparte de las palpitaciones? No, bueno, pueden tener palpitaciones, dolor precordial, a veces dicen que tienen sensaciones de ahogo y esas son extrasístoles. Cuando los pacientes dicen, no, siento algo raro, que no es un dolor, no lo pueden explicar bien, como que me presiona o siento de repente un ahogo, esos pueden ser extrasístoles. En los chicos, vuelvo a repetir, es muy raro que hagan isquemia, ¿sí? Por un infarto, que es el infarto del adulto. Eso no se ve habitualmente, con lo cual no es lo que buscamos generalmente. Ay, voy a empezar. No buscamos isquemia en los holters, ¿está bien? Bien, gracias. ¿Los electrodos tienen una posición adecuada? Sí, los electrodos están puestos cada aparatito viene según como los que les dije qué derivaciones uno quiera ver, puede ir cambiando los electrodos. En general, lo más habitual es que se ponga un electrodo debajo de la clavícula derecha, otro debajo de la clavícula izquierda, uno debajo del hueco supraesternal, ¿sí? Otro en posición de B1, posición de B5, una tierra que es del otro lado, y como una B4 baja sería. Esas son la posición de los electrodos, ¿sí? Ustedes cuando el paciente está internado y ven que tiene los electrodos, está bueno que se fijen cómo están puestos y qué color tienen cada uno, porque muchas veces con el movimiento, de repente los bañan o pasa algo, se pueden salir, no electrodos, sino que desabrochar el electrodo con el cable.
Entonces, si se les desabrochan bastante, después se enriedan y te cambian todas las derivaciones, se ve otra cosa, ¿sí? Si les pasa eso y no saben cómo colocarlo, bueno, anotan, miren, pasó esto a tal hora, porque el que lo está leyendo va a notar que algo cambió. No sabe si es porque se desconectaron los electrodos o porque realmente algo sucedió. Cuando se desconectan, ¿hay que volverlo a hacer? No, en realidad si los conectás en el momento rápido, no hace falta. Si están bien puestos, no hace falta volver a hacerlo, no. Porque ¿cuánto puede pasar? Media hora, 24 horas hasta que uno arregle la conexión. No es necesario. Y de que algún elemento electrónico interfiera en la señal es un mito, digamos, no pasa nada. No, sí, puede ser que haya. A veces hay interferencia en la línea de base, ¿sí? ¿Microondas y eso? No, en realidad lo que ves es que la línea de base, en vez de tener una línea bien firme, hace alterna, exactamente, lo mismo que un electro. No te lo va a modificar. ¿El televisor también puede hacer interferencia? No, el televisor no. Bueno, eso de Holter, ¿sí? Sí. Las anotaciones que hay que hacer únicamente cuando hay algún ejercicio físico extremo o cualquier... Buena pregunta. La realidad es que también se modifica mucho la frecuencia cardíaca y hay algunas cosas que nosotros vemos cuando los chicos duermen, ¿sí? Durante el sueño se modifica la frecuencia cardíaca y empieza a haber bloqueos normales por bradicardia, ¿sí? Que si uno sabe que el chico está durmiendo, no le da importancia. ¿Se entiende? O sea, si yo veo un bloqueo de segundo grado, tipo MOVIT 1, que es algo específico, y sé que el chico está durmiendo, bueno, no le doy tanta importancia. Si veo lo mismo, pero el chico con actividad, entonces ahí requiere mayor cuidado, digamos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, última, después tenemos más preguntas. La ergometría. Acá la realidad es que ustedes en una recuperación cardiovascular no van a ver un niño haciéndose una ergometría. Sería muy raro. El día que pase eso, algo pasó. Pero bueno, es otro de los estudios complementarios que usamos en pediatría. Se puede hacer en cinta o bicicleta. En pediatría está recomendada la cinta, no la bicicleta. Es un procedimiento no invasivo que permite evaluar la función cardíaca frente al esfuerzo reglado, o sea, al esfuerzo que uno le va poniendo en la cinta. La prueba ergométrica puede realizarse sobre una bicicleta ergonómica o sobre un tapiz rodante, cuya velocidad y pendiente van variando según el protocolo, y eso lo ponemos nosotros y decimos nosotros en el momento de empezar la prueba. Evalúa la respuesta cardiovascular al esfuerzo físico y proporciona información acerca de la respuesta miocárdica al incremento de la demanda de oxígeno. Esto es muy importante en nuestros pacientes con cirugías cardiovasculares porque está alterada la demanda de oxígeno y el consumo de oxígeno en nuestros pacientes, que muchos de ellos saturan menos de lo habitual, ¿está bien? Y determina la adecuación del flujo sanguíneo coronario. En la prueba ergométrica uno puede ver que durante el ejercicio cómo se comporta, si tiene o no isquemia. En los chicos en donde hay reimplante de arterias coronarias, uno tiene que buscar eso. Porque en algunas cirugías donde las arterias coronarias tienen que sacarlas de la aorta y volver a reimplantarlas, pueden generarse estenosis o edema o quedar medias dobladas, entonces ahí sí pueden generar isquemia por menor flujo. El gabinete ergométrico es el lugar donde se hace la ergometría. Necesita de un registro eléctrico, que es una computadora donde va a parar el registro del paciente, una cinta deslizante o bicicleta, un tensiómetro, y siempre tiene que haber un cardiofibrilador y carro de paro, ¿sí? Para que sea una prueba controlada. Los parámetros evaluables en la prueba, bueno, la parte eléctrica, parámetros hemodinámicos, clínicos, la capacidad funcional. Nosotros vemos en la prueba, lo que buscamos no solo son arritmias, sino que en los pacientes que desaturan, buscamos a ver en el esfuerzo máximo cuánto desaturan, hasta dónde es su límite, cuánto pueden hacer antes de que sea una saturación de riesgo. Y nos ayuda a poder limitarles o no la actividad del colegio, la actividad recreativa o bueno,
lo que hagan los chicos. Entonces, ¿cómo se realiza? Lo mismo, se colocan 10 parches planos y adhesivos, que son los electrodos en el pecho, conectados a un monitor de electro. Se camina en la cinta de andar, el caminador, o se pedalea en la bicicleta, y lentamente cada 3 minutos, con un ligero aumento sobre una inclinación, se va aumentando tanto la pendiente como la velocidad de la prueba. Cuando el paciente camina o pedalea, se mide la actividad del corazón con un electro y se toman lecturas de presión arterial. Estaría indicado el paciente para diagnosticar dolor torácico, a ver si hace alguna arritmia que coincida con el dolor o síntomas inducidos por el ejercicio. Y también para evaluar efectividad de la terapia medicamentosa antiarrítmica, adecuación cardiovascular antes del comienzo de un programa de ejercicios, ¿sí? Pacientes que tuvieron ¿Es de cardio? sí, una cirugía cardiovascular, bueno, ver cuándo pueden hacer ejercicio y hasta dónde los limitamos o no. Tolerancia al ejercicio y la capacidad funcional antes de comenzar un programa de rehabilitación cardíaca. Específicamente en pediatría se utiliza para evaluar la capacidad funcional en niños sanos o juzgar el tiempo de duración del ejercicio en niños de enfermedad cardíaca, operados o no. Se requiere para demostrar el comportamiento del corazón durante el esfuerzo en niños con arritmias espontáneas o aparecidas después de la reparación de ciertas malformaciones o en el caso de bloqueo AV congénito o adquirido. Y se debe realizar en pacientes operados de coartación de aorta para evaluar el comportamiento lateral durante el ejercicio. Esto es fundamental porque dependiendo del comportamiento lateral nosotros podemos evaluar si el paciente requiere o no una hemodinamia, otra cirugía y no. Hay contraindicaciones absolutas y relativas para la prueba. Muchas son para pacientes adultos, ¿sí? La realidad es que si uno busca en pediatría, siempre está el límite entre los pacientes, no hay mucho específico de pediatría, sino que siempre hay que sacar las cosas a adultos y ver lo que nos sirve a nosotros, ¿sí? Las contraindicaciones absolutas son el infarto agudo de miocardio, que ya dijimos que era raro, en los 2 últimos días, angina inestable de alto riesgo, arritmias cardíacas descontroladas que provocan síntomas o compromiso hemodinámico. Esto las podemos tener nosotros en pediatría, estenosis aórtica grave o sintomática, que también lo tenemos en pediatría, insuficiencia cardíaca sintomática descontrolada, embolia pulmonar aguda o infarto pulmonar, miocarditis o pericarditis aguda y disección aórtica aguda. Y algunas de las relativas serían la estenosis de arteria coronaria izquierda principal, estenosis valvular moderada, anormalidades electrolíticas, hipertensión arterial grave, taquicardias o bradicardias, que si uno las tiene medicadas o controladas se podría hacer la prueba, pero tomando recaudos, miocardiopatía hipertrófica y otras formas de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, bloqueo AV, bueno, ¿Puedo hacer una y pregunta? demás. Sí. Ahí tenés contraindicaciones relativas, ¿no? O sea que esto ya debe estar diagnosticado desde antes. Sí. Puede llegar a pasar que uno Sí, tenga que diagnosticar súbitamente. En el momento, exactamente. De repente mandaron a un paciente a hacerse una ergometría, uno no te mandan eco, no te mandan electro, uno piensa que ya fue evaluado y el paciente mientras está haciendo la prueba de repente hace un síncope. Entonces ahí, bueno, uno empieza a buscar, y no hizo ningún tipo de arritmia, ¿sí? Cuando lo empezás a ver, empezás a buscar las cosas, de repente puede ser que haya tenido una estenosis aórtica grave. O sea, fue mal valorado al comienzo el médico que mandó a hacer la prueba. De moda vas a un gimnasio y te mandan un Holter. Entonces, Claro, tal cual. En realidad son modas también, ¿sí? Porque una persona sana con controles clínicos habituales no debería necesitar hacerse un Holt, una ergo, un eco todos los años, ¿está bien? Pero si vos, el médico no te auscultó, no escuchó un soplo, entonces te mandó a hacer una ergometría sin saber realmente qué podés tener. Podés encontrar cualquier cosa, ¿sí? Nosotros acá hacemos ergometrías de pacientes que tienen cardiopatías graves, pero sabemos qué cardiopatías tiene. Son ergometrías controladas, le ponemos saturómetros, le tomamos la TA, tenemos el cardiodesfibrilador prendido, tenemos una terapia intensiva a un piso, con lo cual es distinto, es mucho más controlado que en un consultorio. ¿Está bien? Bueno, consideraciones para realizar la prueba. El paciente no debe tener dificultad motora, esto es fundamental y me han llegado, no uno,
varios pacientes o con la pierna fracturada o con el brazo fracturado o pacientes con TGD que no acatan órdenes. O sea, son pruebas, no se puede hacer, por más que uno le ponga voluntad, no la podés hacer y le haces perder tiempo al paciente, con lo cual llega un paciente así, directamente no hay que ni tomarle el carnet, decir, no señora, vuelva en otro momento o vuelva a su médico, ¿sí? Debe usar ropa y calzado deportivo, debe desayunar liviano, pero desayunar es importante, y no debe haber realizado actividad física intensa en las últimas 12 horas previas al examen. ¿Por qué? Y esto en los niños es importante. Los chicos, en general, la prueba se suspende por agotamiento muscular. No es que les pase algo, ni que no les llegue la frecuencia cardíaca, ni que le veamos alguna arritmia o demás. Se cansan de hacerla. Son protocolos, si bien nosotros usamos un protocolo acotado acá en el hospital, son protocolos largos. Y llega un momento en que se cansan, ¿sí? La cinta está en pendiente, se cansan. Entonces, si encima estuvieron haciendo deporte antes, no van a llegar ni a la mitad de lo que deberían llegar. Entonces, cuidado de enfermería durante y después del procedimiento, controlar la presión arterial, frecuencia cardíaca, cambio en el electro. Bueno, esto en realidad siempre, ¿por qué puse esto? En realidad, en muchos lugares no hay un médico al lado haciendo la ergometría, solo está el técnico y el enfermero. Entonces, por eso es que pone esto. Si está el médico, los cambios en el electro, elevación del ST, depresión del ST, alteraciones del ritmo, lo está viendo el médico en el monitor, ¿sí? Y observar al paciente para determinar si padece dificultad para respirar, fatiga y si se queja de dolor o opresión en el pecho. Esto también es importante, el médico generalmente en todos los lugares está de espalda. El que avisa es el técnico o el enfermero, ¿sí? Mirá que le cambió la coloración de los labios, mirá que tiene cara de que no se está sintiendo bien. Una pregunta, suele pasar que por ahí el paciente no quiere demostrar y se sigue sobre Sí, suele pasar, pero ahí te das cuenta porque primero que la frecuencia cardíaca va a estar muy alta, ¿sí? En general empieza a tener la frecuencia muy alta. Y siempre el que te está ayudando a hacer la ergometría, repito, técnico, enfermero, quien sea, lo ve y se da cuenta y te avisa. Lo ves y ahí nosotros frenamos la prueba, ¿sí? No exigimos más de lo que podemos exigir. ¿Bien? Entonces, la prueba se informa después con resultados positivos o negativos, ¿sí? De lo negativo es que no presenten ni trastornos en el electro, ni trastornos en la saturación y que llegue a una cantidad de METs que es adecuados para la edad. ¿Está bien? Bueno, y los positivos, es decir, tiene cambios en el electro, dolor de pecho, de saturación. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda sobre ergometría? ¿Algo que quieran? ¿Cuánto dura el...? Eso depende del protocolo. Nuestros protocolos duran más o menos entre el reposo inicial y el post-esfuerzo y el reposo final, duran 15 minutos en total. Entre 10 y 15 minutos. Pero hay protocolos que duran media hora, depende del protocolo que uses. ¿Está bien? Acá 15 minutos. Sí, nosotros usamos un protocolo que es el que hicieron en el Hospital Gutiérrez, que es el de Verónica Vela, que es un protocolo acotado que va aumentando en intensidad y en pendiente de la cinta de a 1 minuto. Entonces está bueno porque los chicos no se aburren de hacerlo, ¿sí? Bueno, y esta es la parte que tal vez a ustedes les resulte más buena, digamos. La estimulación eléctrica. ¿Qué son los marcapasos y cuál es su función? ¿Sí? Permiten preservar la sincronía de la contracción AB, auriculoventricular, modificar la frecuencia de descarga según las necesidades fisiológicas del paciente y además permiten mejorar las condiciones hemodinámicas, capacidad funcional y calidad de vida. Hay distintos tipos de marcapasos. Están los marcapasos permanentes, que se implantan en el tejido subcutáneo, el tórax o abdomen debido a un problema de la conducción permanente. Contiene un generador interno del que salen los electrodos que se dirigen a las cámaras cardíacas vía endovenosa o epicárdica, ¿sí? O por las venas, o lo pone directamente el cirujano, por una toracotomía, pone los cables por encima del corazón, uno en aurícula y otro en ventrículo, ¿sí? Y después están los marcapasos transitorios que se utilizan en caso de emergencia por alteraciones transitorias en la conducción cardíaca. Se usan para pacientes posquirúrgicos de ciertas cardiopatías congénitas que se dejan cables epicárdicos transitorios posteriores a la cirugía debido a que existe la posibilidad de marcapaseo durante su recuperación.
Uno cuando piensa en un marcapaso generalmente piensa en una bradicardia, una frecuencia cardíaca muy bajita en la cual uno necesita mejorar esa frecuencia cardíaca. En la recuperación cardiovascular y en muchas arritmias, en un paciente postquirúrgico, a veces nosotros usamos el marcapaseo para tratar de terminar una arritmia, una taquicardia. ¿Cómo hacemos esto si el paciente está en taquicardia? Bueno, tratamos de marcapasearlo 10, 20 latidos más alto que esa frecuencia cardíaca que tiene para tratar de cortar la taquicardia, capturar la aurícula y que la aurícula haga lo que nosotros queremos, ¿sí? Que primero se lo pasamos con el marcapaso y cuando cortamos el marcapaso la idea es que se haya controlado el ritmo y vuelva a su ritmo sinusal. Entonces no solo piensen en un marcapaso para bradicardia, sino que algunas taquicardias requieren como tratamiento una estimulación rápida. Los componentes, bueno, este tiene el generador o fuente, que acá está la batería, los electrodos o cables que van acá, ¿sí? Esto es la aurícula, esto es el ventrículo, esto es del lado derecho, esta es la arteria pulmonar que sale acá del lado derecho y esta es la aorta, ¿sí? En los electrodos, acá en la punta tiene un ánodo y un cátodo, ¿sí? Es un lugar positivo y uno negativo donde se genera el impulso y necesita los tejidos corporales para generarse ese impulso. Y los componentes esta parte es tanto para un marcapaso transitorio o permanente, ¿sí? Transitorio en el caso que sea endovascular o permanente también endovascular. Y este aparatito está puesto, esto es de un marcapaso permanente. Ahora, si lo que ustedes en la recuperación van a ver que es un marcapaso transitorio, van a necesitar, aparte de esos cables, un cable puente, que es lo que va unido entre los cables que salen del paciente y el generador, que es este, y el generador de impulsos. ¿Está bien? Gracias. Y acá me parece que esta era la parte más importante, que es la estimulación eléctrica transitoria, ¿sí? ¿Qué es un marcapaso transitorio? Un marcapaso transitorio es un dispositivo que estimula eléctricamente un corazón a una frecuencia determinada. ¿Para qué? Para alteraciones del sistema de conducción causados por inestabilidad hemodinámica. Contribuye a la estabilidad hemodinámica y corregir los síntomas de un gasto cardíaco reducido. ¿Qué tipos de marcapasos transitorios hay? Transvenoso, transcutáneo y epicárdico, o sea, por vena, por la piel, a través de la piel, y epicárdicos son los directos en el epicardio del corazón, ¿sí? Esto se pone por toracotomía. ¿Para qué sirve? Para estabilizar el estado clínico del paciente, qué tan rápido se necesita. ¿Cuándo decidimos qué tipo de marcapaseo usamos? Según el estado clínico del paciente, cuánto tiempo tenemos para ponerle las cosas, los cables, los parches, lo que sea, la indicación, si es terapéutica, profiláctica o diagnóstica, la disponibilidad de equipo y el entrenamiento, fundamental, ¿sí? Acá les mostré un marcapasos por estimulación transvenosa, ¿sí? Lo que les decía antes, viene por el subclavia en general, entra por vena cava superior y se coloca el cable en la punta del ventrículo derecho, en la punta o en el tracto de salida, pero en general queda en la punta del ventrículo derecho. Y de ahí se manda la estimulación, ¿sí? Bajo ecografía debe ser. Esto se puede hacer, en realidad se puede hacer con monitoreo eléctrico, con un electro, ¿sí? Entonces vos ves que cuando uno empieza a estimular, cambian las derivaciones, específicamente las derivaciones derechas, porque el estímulo está saliendo del ventrículo derecho, que no es lo habitual. El estímulo en realidad pasa por el haz de His y se divide en ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Eso sería el QRS. Cuando vos ves que el estímulo sale del ventrículo derecho, las derivaciones derechas cambian y ahí te vas dando cuenta por el electro, solo por electro. En los chicos tratamos de usar con monitoreo ecográfico, ¿sí? Y la otra manera de ponerlo es por radioscopía, ¿sí? Ustedes con rayos van viendo, esa es la mejor forma y la más fácil porque vas viendo por dónde vas, ¿sí? La estimulación transcutánea, esto está buenísimo y está buenísimo para tener en las recuperaciones cardiovasculares, es por parches, son como los parches de los cardiofibriladores externos, los que tendrían que haber en shopping y demás, bueno, lo mismo.
son estos parches, se pone acá positivo del lado derecho, negativo del lado izquierdo, o negativo adelante y positivo atrás. Esto manda el estímulo y es para un momento que uno necesita rápidamente generar, ayudar al paciente con la frecuencia cardíaca. Está buenísimo, son caros los parches, con lo cual es difícil de encontrar en todos lados, es difícil de encontrar estos parches. Y después está la epicárdica, ¿sí? Que es por fuera del corazón, le dejan el electrodo y este cable va conectado, acá está puesto un generador permanente, pero este cable puede estar conectado a un generador transitorio, ¿sí? Bueno. Una pregunta. ¿Es el anterior de los parches? ¿Son los mismos que usa la gente para adelgazar? ¿Para hacer ejercicio? No. Estos son parches específicos de marcapaseo y se usan y se compran dependiendo la marca del generador que vos tengas, ¿sí? Y entonces quiere decir que... Son parecidos en realidad, claro. son parecidos. La realidad es que el mecanismo es el mismo, manda un impulso eléctrico, ¿sí? Lo que pasa es que esto es un impulso mucho más controlado. Lo mismo que para hacer contraer los músculos. Claro. Porque los que usan para adelgazar también, si se lo colocan en la zona del corazón, también puede generar una taquicardia, una... Claro, exactamente, son los cuidados que uno tiene que tener, pero no son los mismos parches. No son los mismos parches. Estimulación epicárdica, y acá está el generador. Esto sí lo van a ver en la recuperación cardiovascular, ¿sí? Los chicos, los enfermeros en la recuperación están acostumbrados a verlo y lo saben manejar. Básicamente se conecta el cable que viene del paciente al generador, se prende una luz que te dice si está sensando, porque el cable que está al paciente tiene que sensar el ritmo del paciente y poder estimular también en el caso de estimular, ¿sí? Entonces, y acá uno después le pone la frecuencia cardíaca que quiere, si el impulso va con más fuerza, con menos fuerza, cuánto tiempo está el impulso generando la contracción, eso lo pueden modificar con el generador, ¿sí? Y ustedes lo que van a ver una vez que está puesto el cable, está encendido el generador y demás, van a ver que en el electro va a empezar a aparecer una espiga, ¿sí? Esta rayita finita previa a la cámara estimulada. Y esto es más complicado si no tuvieron la clase de electro. Esto es un electro que no es normal, ¿sí? Que tiene un bloqueo AB. Tiene acá, este es un latido normal, pónganle, ¿sí? Este es un QRS, onda T, P, QRS. ¿Está bien? Acá no hay onda P. Acá la P se quedó en la onda T, con lo cual está bloqueado, tiene un bloqueo AB. La P va por un lado y el QRS va por el otro. O sea, la aurícula va por un lado y el ventrículo va por otro lado. Están disociados, ¿está bien? Entonces, el paciente depende del ritmo que tenga el ventrículo. La aurícula puede estar a 100 por minuto con una frecuencia adecuada para el paciente, pero al no pasar al ventrículo, si el ventrículo está latiendo a 20 por minuto, el paciente va a tener una frecuencia de 20 latidos por minuto. Y eso no alcanza, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se puede poner alguno de estos marcapaseos transitorios y estimular la cámara ventricular, ¿ven? Espiga, larga el QRS, espiga, larga el QRS, ¿sí? Y ahí por cada espiga hay un QRS. O sea que el estímulo que yo estoy mandando está capturando el ventrículo y está haciendo lo que yo quiero. Si yo modifico la frecuencia cardíaca en el generador de 100 a 120, en el electro ustedes van a ver que van a pasar de 100 a 100, este tiene 350, 100, 75 latidos por minuto está este. Si yo lo modifico, lo puedo pasar a que de repente me caiga acá, ¿sí? A 150 latidos por minuto. Eso lo pongo yo. ¿Está bien? Y por eso es más controlado y por eso se puede ayudar a la hemodinamia del paciente. Esto no pretendo que lo sepan, es solo informativo, pero para que vean, hay un código para el marcapaseo y ustedes van a escuchar que cuando hablamos de marcapaso, vamos a decir el marcapaso está en DD, BBI, AI, bueno, depende, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esas letras? La primera letra que nosotros hablamos es la letra que estimula, ¿sí? Si decimos que está en BBI, que es algo habitual en respiración cardiovascular,
Si decimos que está en BBI, entonces la primera letra que es B es que está estimulando el ventrículo. ¿Está bien? La segunda letra es la que sensa, está sensando el ventrículo también. Y la I es que se inhibe si hay un latido propio. Básicamente es eso, no pretendo que sepan más que eso porque la realidad es que es medio embrollo. Pero a eso nos referimos con el código NAPTE y las letras de cada... las letras cuando hablamos BBI, DDD, que acá se los puse, ¿sí? BBI, la cámara estimulada hacia el ventrículo, la cámara sensada hacia el ventrículo y el modo de respuesta es inhibitorio. Y el DDD, la D es dual, aurícula y ventrículo, ¿sí? Nada. Es para que sepan qué estimula cada cosa y qué sensa. Y después hay algunas fallas relacionadas con el funcionamiento del marcapaso, que son fallas de captura y fallas de sensado. O sea, que no sense que el paciente está teniendo una frecuencia propia, y eso es peligroso porque de repente el estímulo, si lo manda justo cuando el ventrículo se está repolarizando, o sea, cuando está en la T, puede generar una taquicardia maligna. Eso no está bueno y no queremos. Entonces, si hay fallas de sensado, hay que tratar de encontrarlas. O falla de captura, que ustedes manden a una frecuencia y el ventrículo siga sus 20 latidos por minuto y nosotros estamos a 100 y el ventrículo está bien. Eso es porque el cable no está funcionando. O está mal puesto, o se corrió, o porque de repente está mal conectado al equipo, ¿sí? O los parches están mal pegados. Bueno, hay distintas cosas que uno tiene que ir reviendo. Bueno, polos cambiados, esto es típico. A veces los conecta y piensan que ustedes conectaron la aurícula en donde va la aurícula y en realidad conectaron la aurícula donde va el ventrículo, y eso te modifica todo y van a estimular cualquier cosa. No va a ser lo que ustedes quieran, ¿está bien? Y creo que acá terminaba, que me da la... y acá estábamos. Yo sé que es difícil de entender todo esto sin haber tenido la clase de electro, pero bueno, quedó... Espero que hayan entendido algo. No sé quién tiene alguna duda, algo que quieran preguntar. Cuando sucede eso de que no lo podemos censar, hay que desconectar todo y volver a comenzar todo. Hay que volver a comenzar, tal cual, hay que ver, o uno intenta... A veces la falla de sensado, de captura en un paciente postquirúrgico inmediato es por inflamación, por edema. ¿Sí? Edema de los tejidos, con lo cual uno espera o trata de ponerle corticoides o algo que le baje el edema para tratar de que mejore. También los trastornos del medio interno modifican el sensado y la captura de los marcapasos, con lo cual todo eso que es muy común en la recuperación nos van a modificar el marcapaso. Ahí viendo dónde está la falla. Y ahí vas viendo dónde está la falla, exactamente. Bueno, y en estos pacientes, por ejemplo, son pacientes que sí tienen que hacerse un holter y que de repente, si uno está internado y está con falla de captura o de sensado, y la realidad es que el holter te va a dejar que lo veas más tranquilo durante más tiempo, entonces no estaría mal hacer el holter, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿El marcapaso permanente se cambia? Sí, las baterías se agotan, ¿sí? En los niños... Los marcapasos están hechos para adultos, para una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Para nuestros pacientes eso es una frecuencia baja, ¿sí? Si corren 100 latidos por minuto es muy poco. Entonces, cuando uno empieza a setear frecuencias cardíacas más altas y modificarles algunas cosas del marcapasos, la batería dura menos. Entonces, de pasar a durar entre 6 y 8 años un adulto, a la mitad, entre 3 y 4 años. Si estimula todo el tiempo y a frecuencias altas, te pueden llegar a durar 2 años y medio, 3. Es poco tiempo. El control periódico, por eso tiene que... Cada entre 4 y 6 meses se hacen los controles. Con holter, ergometría y por telemetría. Nosotros en los marcapasos permanentes lo que haces es le pones un aparatito y te fijas cómo funciona el marcapaso. Si sensa, no sensa. Le podés programar lo que quieras. Del electrocardiograma vos le programás los distintos periodos, lo podés modificar como quieras. Entonces eso es lo que tenés que ir controlando. Pero sí, se controla y se agotan y se cambia solo el generador, no los cables. ¿Sí? Los cables se sacan. ¿Una cirugía? O sea, de nuevo. Una cirugía chiquita, pero es como... Es del bolsillo del generador, ¿sí? En general se ponen en la panza en los chicos. Abren el bolsillo,
destornillan los cables que están como atornillados, se cambia el generador, se vuelven a atornillar los mismos cables que tenían y se sutura, ¿sí? Es sencillo. ¿Se nota antes de que el paciente tenga la alteración bradicardia o taquicardia esa falla de la batería? Sí. Puede empezar el marcapaso, puede empezar a tener fallas de captura de sensado. Y vos decís, ¿qué pasó? Si venía re bien y de repente empezó a tener falla de captura. Pero cuando le haces la telemetría, o sea, esto que yo le digo de ponerle el aparato te dice que está en ERI, sería que está finalizando su batería, y después hay otro que se llama End of Life, EOL, que es cuando ya la batería no quiere más Lola y hay que cambiarla urgente. Por ahí no se da cuenta de que ya está teniendo... Exacto, el paciente capaz que no se dio cuenta, pero vos como lo tenés bastante controlado, sabes más o menos cuándo se va a agotar la Con batería. un golpe eléctrico puede hacer que la batería... No. ¿Viste que le dicen a la gente que tiene marcapasos, no estés, el microondas, no toques esto, no toques la otra? No, ahora los marcapasos están súper controlados. Lo único que se pide más bien ahora es que no traten de no tener tanto el celular cerca, porque no se sabe en realidad. Pero no, los marcapasos de ahora son... ¿Cada cuánto es el control? Cada 4 o 6 meses lo controlamos ambulatorio. Control control por telemetría, ¿sí? Y después si el paciente lo que sea, siente algo, palpitaciones, se desmayó, lo que sea, el paciente en ese momento se hace todos los controles, no importa que hace 2 días le haya hecho la telemetría. Si en ese momento se sincopó, por ejemplo, hay que volver a ver qué está pasando con ese marcapaso. Porque hay algo que le pasa a los chicos y que en los adultos es más raro, es que como crecen los cables tiran, ¿sí? El cable que se puso tira. Y ese cable al tirar se puede cortar. Entonces, eso es más raro en los adultos, pero en los chicos es frecuente, ¿sí? Que tire, porque cuando le ponen el marcapaso, le dejan como un poquito de cable de más. Entonces va creciendo y en teoría eso se va estirando. Lo que pasa es que eso se pegotea, se termina pegoteando. Entonces, al tirar se puede romper. Con lo cual, si estuvo hace una semana bien, vos lo controlás, estuvo bien, pero de repente viene con algo agudo, puede haber pasado cualquier cosa. Entonces hay que hacerle todo el control nuevamente. Sí. El paciente, si tenemos un paciente que ingresa por guardia así de trauma, no Sí. sabemos que tiene un marcapaso, ¿se le puede hacer tomografía? Tomografía se puede hacer, lo que no se puede hacer es resonancia. Ahora, todo tiene su ahora. Los marcapasos en general no se pueden hacer resonancia. No porque va a quedar pegado al resonador como uno piensa, ¿sí? Sino que le cambia o sea, lo desprograma al marcapaso y puede correr los cables, ¿sí? Puede correr un poquito los cables, ¿sí? Pero no se va a quedar pegado el paciente al resonador. El tema es que no son aptos resonadores. Ahora hay unos marcapasos nuevos y cardiofibriladores nuevos que sí son aptos para meter adentro de un resonador. Lo que pasa es que son gigantes. Si vos los ves, esos generadores son así gruesos que no se los podés poner a un chico, con lo cual todavía para pediatría no llegamos, son para pacientes más grandes. Tomografía sí. Tomografía sí, resonancia Resonancia no. Exacto. Exactamente. ¿Alguna pregunta más? Casi siempre después de los estudios se están 24 horas en el servicio, quedan internados después de que hacen los estudios electrofísicos cuando hay cambio de marcapaso. Sí. Nosotros, bueno, dentro de la electrofisiología hay varios estudios, ¿sí? Hay estudios de las arritmias, ablaciones, por radiofrecuencia, que es quemar la zona de la arritmia y demás. En adultos esas cosas se hacen ambulatorias. Nosotros en pediatría los dejamos internados 24 horas porque lo hacemos con anestesia. El cambio de generador lo mismo. En adultos se hace con anestesia local. Nosotros en un chico no podemos estar abriéndole la panza sin que se te mueva y que llore y demás. O sea, es una maldad. Con lo cual se hace con anestesia, se dejan 24 horas de control para asegurarse que el chico se vaya a la casa controlado. Pero también se aplica las 24 horas si hay cambio de marcapaso. Por lo menos mi mamá que tiene marcapaso. En algunos lugares, cuando hay cama, si no los mandan. O sea, los controlan un par de horas, se quedan en el lugar un par de horas y después se manda. Y el marcapaso se controla. Otra cosa, los marcapasos que se ponen
permanente se controla antes del alta y al mes, el primer control. Porque al mes cambian todos los umbrales porque baja la inflamación de la cirugía cardíaca. Entonces ahí se modifican todos los umbrales y uno puede reprogramar el marcapaso. ¿Sí? Una pregunta más. ¿Se aburrió? ¿No? Igual continúa con carvedilol, todo. Depende, nosotros en los chicos depende por qué le pusiste el marcapaso. La indicación más frecuente de marcapaso permanente en un niño es bloqueo AB congénito o posquirúrgico. Otra indicación que sigue es la enfermedad nodo sinusal posquirúrgica, no es lo mismo que el adulto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nodo sinusal está muy cerca de la vena cava superior. Cuando canulan para hacer la cirugía cardiovascular, o sea, cuando pasan cánulas por la vena cava superior, se puede tocar el nodo AB y eso dañar, el nodo sinusal y eso dañarlo. Eso a la larga genera una enfermedad del nodo sinusal, o sea que va a generar bradicardias. Es una patología que hace tanto taquicardias como bradicardias, pero lo que a mí más me importa son las bradicardias. Entonces son también pacientes que terminan con un marcapaso. Y después la medicación cardiológica que tenían por su cardiopatía congénita, por la insuficiencia cardíaca, eso va por otro lado, o sea, eso sigue igual y depende de cómo quedó de la cirugía. Una cosa es la parte estructural y otra cosa es la parte eléctrica, ¿sí? Lo que se puede hacer es suspender, si tenía arritmia, suspender el tratamiento antiarrítmico, pero la parte de la insuficiencia cardíaca va a continuar igual.